cuenta de qué va este directo. Pues mira, hemos puesto un nombre así muy sencillito y que era algo así como mitos y creencias sobre el cuerpo y el movimiento. Entonces es un tema que a mí me apasiona y que me he estado fijando mucho, ¿no? De estos, pues, bueno, los últimos años y sobre todo desde que leí los libros de Jader y el tuyo de Ser Cuerpo con Jader Tolja, que hace reflexionar mucho, ¿no? Sobre qué cosas tenemos como mm, pegadas al cuerpo que a lo mejor no están totalmente o suficientemente actualizadas y nos movemos con ese patrón y con esa creencia y condicionamos todo nuestro movimiento a eso que creemos. Entonces, bueno, a mí es un tema que me gusta mucho como lo hablas tú, Tere, y casi que quería hacerte una entrevista. Me dan ganas. Pues me dejo preguntar. Entonces, Adelante, Ana. lo que primero o sea, un capítulo con el que disfruté mucho de este libro, del de Ser Cuerpo, es cuando habláis, no recuerdo, quería mirarlo, lo pondré en comentarios, sino el capítulo concreto, cuando habláis sobre los grupos, ya sea un centro de yoga, un tipo de práctica de movimiento, donde, y en relación con la autoridad, ¿no? O sea, donde se usan un tipo de palabras, se usan un tipo de protocolos, se viste de una determinada manera y eso hace que uno vaya perdiendo como la autoridad interna o lo podríamos llamar, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero y me gustaría que hablásemos de cómo detectar eso y cuando un grupo o una, es que no sé cómo llamarlo, como un lugar de experimentación con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, con lo que sea, es, ¿hay un compromiso con la libertad o no lo hay? ¿Cómo detectarlo? Sí, bueno, hay una manera como muy sencilla que si queremos salta a la vista, ¿no? Si queremos podemos no mirarlo en absoluto. Pero creo que es bastante claro cuando en un grupo, ¿no? Es igual, ya sea un centro de yoga o una empresa, lo que sea, ¿no? Cuando no se permite el ruido, ¿no? Eso es un síntoma claro de que se busca instalar un pensamiento dominante. O sea, cuando no hay espacio para puntos de vista diferentes a los que nacen desde la propia organización, está claro, ¿no?, que se busca homogeneizar el pensamiento dentro de ese grupo humano, ¿no? Entonces creo que esto, si estamos un poquito atentos, lo podemos detectar siempre, ¿no? Hay muchas maneras de acallar el ruido, ¿no? Desde ignorarlo, ¿no?, a ridiculizarlo, ¿no? A ridiculizar no solo la idea, sino la persona que la emite, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como diferentes estrategias que hacen que esos pensamientos que desde nuestro punto de vista no son contrarios, ¿no? Porque en el cuerpo lo contrario no existe. Pueden existir opuestos, pero nunca son excluyentes, ¿no? Siempre conviven, ¿no? Entonces podemos detectar, ¿no?, cuando hay estos pensamientos, estas ideas que de manera abstracta pueden no parecer armónicos, ¿no? Pues podemos ver todas estas actitudes de rechazo, ¿no? Y sobre todo en el yoga, ¿no? Que pasa mucho, y me imagino que pasará también en otros ámbitos, cuando lo que no se parece a lo que tú estás haciendo es como un enemigo o algo que hay que decir, no, esto es lo verdadero y lo otro no. ¿No? Cuando hay esto que decías, ¿no? Esta exclusión y se ve Sí. mucho con determinados linajes, ¿no? De este es el yoga real y lo demás no lo es. Uy, yo cuando escucho eso ya me huele un poco raro. Pero a veces no nos Sí, damos cuenta porque estamos como sedientos de que alguien nos diga cómo. Y esto también en tus formaciones, tú juegas mucho, bueno, juegas mucho eso, pero lo pones mucho encima de la mesa. Yo no te voy a decir, o sea, sé que estás esperando que yo te diga cómo son las cosas, pero prefiero que claro. tú lo Sí, experimentes. de hecho, una realidad simplificada
es mucho más fácil aparentemente de gestionar, ¿no? Si las cosas son o blanco o negro, es muy fácil, ¿no? El tema es que esto es absolutamente falso. O sea, podemos utilizarlo en un momento determinado cuando hay demasiada información, dices, mira, aparto todo esto, me centro en estas dos cosas, porque es que si no, sencillamente no puedo decidir, no puedo dar un paso adelante, ¿no? Que está súper bien hacer esto, siempre que sepas que lo estás haciendo, ¿no? Que no acabes convencido de que todo lo que tú has apartado no existe. No, no, sí existe, ¿no? Solo que tú has necesitado apartarlo para poder posicionarte, dar un paso, hacer una elección, ¿no? Entonces, este como miedo, ¿no? que comentas de decir, o sea, si esto es falso, no, si esto es falso, será que, no, si esto es verdadero, será que lo mío es falso, ¿no? Esto es como, hay como esta creencia de base, ¿no? Que son estas creencias que comentabas que las tenemos instaladas y que seguimos viviendo pensando que eso es completamente cierto y no nos atrevemos ni a ponerlo en duda, ¿no? Entonces, para mí, para salir de eso, pienso que lo más importante es este trabajo corporal atento, ¿no? Porque esta verdad, ¿no? De que, de que los opuestos son excluyentes, esto se cae con la experiencia corporal, ¿no? Entonces, si lo vas haciendo un día, otro, al final esa creencia se va deshaciendo por sí sola, ¿no? Y con cosas muy sencillas que a veces te dices, ¿tienes frío? Depende. Yo ahora mismo tengo los pies fríos y la cara acalorada. Pues, bueno, pues si tengo frío o calor, no sé, podríamos hablar de ello, ¿no? Sí. Entonces, con cosas así tan básicas, ¿no? De me siento pesado, me siento ligero, necesito siempre contextualizar, ¿no? Una de las cosas, ¿no? Ligándolo con la pregunta que hacías al principio, ¿no? Que nos indican, ¿no? Que estamos en una organización o en un momento, ¿no? Con un grupo de personas que intentan invalidar la individualidad, ¿no? Es que el contexto no está presente. No se contextualiza, ¿no? Se habla esto como de esto es así y no te dicen es así, en qué condiciones, en qué momentos, para qué personas, etc., ¿no? Entonces, esto es otro de los rasgos, ¿no? Que cuando nos manejamos siempre en el conocimiento abstracto, ¿no? Que quiere decir que hemos abstraído unas ciertas informaciones de un contexto y no permitimos que se vaya a lo concreto, ¿no? Alguien dice, esto es así, y alguien dice, ya, pero a mí me pasa que, ¿no? A mí me pasa que esta persona te está trayendo su contexto, ¿no? Es decir, esto que has dicho es cierto, no es que sea falso, es cierto, pero hay ocasiones en determinados contextos, determinadas personas o momentos, que es distinto, ¿no? Porque hay otras informaciones que se cruzan y que modifican la realidad. Sí, y es muy interesante esto que has dicho como de la estrategia, ¿no? Que uno puede usar eso como estrategia, porque a veces, pues para aprender determinada técnica, necesitas como apartar una cosa y ahora me enfoco en esto, pero sé que estoy apartando algo, ¿no? Porque a veces en las formaciones si decimos, todo puede ser, todo es posible, el alumno a veces como estrategia pedagógica se hace esto, ¿no? Pero es una estrategia para que tú profundices en algo y ese algo te abra a lo real, ¿no? Te abra a todo ese contexto y entonces ahí sí que puedas como asumirlo, que a veces sí, a veces no, pues depende, hoy sí, esta tarde no lo sé. Exacto, ¿no? Porque todo es posible, pues también es algo que hay que hablarlo en profundidad, qué es posible en cada momento, no todo es siempre posible, ¿no? Hay que contextualizarlo, ¿no? Y realmente esto, nuestra mente racional no es capaz de captar la totalidad de la realidad, de la existencia. O sea, por eso tenemos el pensamiento abstracto, ¿no? Porque no lo podemos digerir. Claro. Todo, no tenemos capacidad por listos que seamos, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces, es una estrategia, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto cuando estudiamos en la escuela, pues en los libros de anatomía que hay una abstracción del cuerpo. O sea, si de verdad nos quisieran explicar cómo es el sistema circulatorio, es que no hay palabras. O sea, es que por bien que nos expliquemos, es que ni que haya un vídeo. O sea, es mucho más que eso, muchísimo. Pero
para tener un poco una idea, para empezar a entrar, pues hemos abstraído, ¿no? Hemos dicho, bueno, pues más o menos, ¿no? Aquí hay este elemento, aquí hay otro, parece que esto sigue estos ritmos, estas interconexiones, etcétera, ¿no? Pero es clarísimo que eso es mentira eso. Es mentira en el sentido que está descontextualizado. Entonces, lo más importante es saber siempre que eso es una abstracción, ¿no? Y no podemos buscar ese corazón que hemos visto en los libros o en los vídeos en el propio cuerpo, porque es que no está, es otro, ¿no? Es otro, es nuestro. Eso mira, fíjate que lo dices así y dices, claro, pero es una cosa que no te das cuenta que traes. Yo, o sea, una de las cosas en tus clases de anatomía experiencial con Jader también fue como, claro, fue una eureka, ¿no? De que mi riñón no es azul, bueno, mis riñones y están puestos así y luego el hígado está en verde y el estómago en rojo, ¿no? Como tú lo has visto, pues a eso me refería, ¿no? Como esas creencias y cómo creemos que es el cuerpo nos condiciona todo, como movemos, cómo pensamos. Y cuando te das un susto, esos riñones cambian de sitio, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando tú vas a una experiencia corporal queriendo que encaje con lo que tú tienes en la mente de cómo es el cómo es con el cómo debería ser. Entonces, ahí hay de repente un que no cuadra, entonces le podemos pasar más peso a cómo es, a cómo lo estás sintiendo y ahí estamos validando una autoridad interna, que esto me parece como el pal de paller, o sea, algo como muy clave de decir, que mi experiencia es la que, o sea, es como irse validando, ir viendo que vale, que el mapa del anatómico está muy bien, pero me sirve como mapa, ¿no? Esto de que el mapa no es el territorio, ¿no? El mapa de Francia no es Francia, pero te ayuda a conocer Francia, ¿sí? Entonces, para mí fue un eureka esto, descubrir esto, darme esa libertad de decir, que a lo mejor lo que yo pienso no termina de cuadrar, pero casi que le doy más importancia a cómo yo estoy sintiendo mi riñón o lo que sea. Sí, es que realmente movernos y existir pensando que tenemos un cuerpo distinto al que es, o sea, es que es un camino directo a la lesión. No solamente a la lesión en el movimiento, sino a la lesión en global, a hacernos daño, ¿no? O sea, tú imagínate que te vas a subir a una bicicleta y tú piensas que es un triciclo. Claro. O sea, ya está. 1 metro. Sí. Nos hemos hecho daño. Claro. Entonces nos pasa esto, o sea, estamos viviendo, ¿no? Existiendo, pensando que tenemos una estructura física, incluso una estructura emocional, una estructura mental distinta a lo que realmente es. Por tanto, la manejamos, ¿no? Y ocurren cosas inesperadas. ¿Por qué? Porque yo hago una cosa pensando que el cuerpo, que mi físico, o mi mente, o mi emoción va a responder de una manera y responde de otra. ¿Por qué es? Imagínate que a veces somos tan perversos que decimos, estoy mal. Sí. No funciono, porque a todo el mundo esto y a mí no. Sí. Me pasa algo. En lugar de cuestionarnos la idea previa de que no es que funciones mal, es que eres distinto y por tanto eso en ti va a provocar un efecto distinto. Sí. ¿No? Pero es eso, hay tal predominancia, ¿no? de la intelectualidad, ¿no? del pensamiento abstracto, que antes negamos la realidad que somos, ¿no? Antes de decir, ostras, esa idea previa que tenía no es del todo acertada, le falta contexto. Que tampoco tiene por qué ser falta, hay falsa, es que hay que matizarla. ¿No? Sí, y que somos un sistema, que esto también me gustaría como empezar a contarlo, que somos un sistema que es brutal, o sea, tenemos una capacidad de adaptación increíble y que nunca sabes lo que tu sistema puede llegar a realizar. Por lo tanto,
manera de indicar cuando hablamos sobre lo que puede hacer el cuerpo de no pases la rodilla de tu tobillo que te puedes hacer daño. ¿Sí? Si tú le has puesto a esa persona que te lo está diciendo en un cierto lugar de autoridad, cada vez que hagas eso vas a pensar que te vas a hacer daño. ¿Y qué va a pasar? Que te vas a hacer daño al final. Entonces es como no, intentemos dejar de decir que hay movimientos que son malos y otros buenos y si haces esto te haces daño, porque tenemos una capacidad de adaptación impresionante y las personas hacen cosas brutales con su cuerpo. O sea, que como poner eso de manifiesto. Lo que es importante es que centrarnos en la enseñanza de la estructura, ¿no? Lo que hace es realmente favorecer que nos olvidemos del contexto. Dice, no pongas la rodilla aquí, pon la rodilla allá. O sea, aquí hay como un vacío de aprendizaje y de información tremendo, ¿no? Ese poner la rodilla aquí o allá viene de un razonamiento previo que es lo que tenemos que enseñar. Y es lo que nos saltamos. Exacto. ¿Por qué alguien llegó a decir la rodilla tiene que ir aquí o allá? Bueno, pues ¿por qué? Porque antes conectó con su sentido de fuerza, con su sentido de estabilidad, con su sentido de equilibrio y se dio cuenta que para él o para la mayoría de personas que veía, este equilibrio de fuerzas sucedía cuando la rodilla estaba así o así. Que sea para la mayoría o que sea para esa persona, ¿es para todo el mundo? No, señores. Habrá personas que para sentir esa estabilidad y ese equilibrio tendrán que poner la rodilla un poco más aquí, más allá, poner el dedo gordo así o la cabeza un poco ladeada, ¿no? Porque somos un equilibrio. Entonces, en lugar de enseñar a pensar, a razonar, a explorar, a conocer la realidad de nosotros mismos, enseñamos el pastel acabado. Sí, sí. Y ese pastel, depende de los ingredientes que le pongas, pues te saldrá igual o no, ¿no? Entonces es eso que en lugar de enseñar la estructura, lo que tenemos que enseñar es cómo hemos llegado, ¿no?, a nosotros afirmar que esto es así o asá y en qué ocasiones descubrimos que eso no es así. Y también darnos cuenta que es que hay veces que no es así y además no sabemos por qué. Sí, sí. Es que sí. Y ahí está lo que podemos enseñar. Ahí donde no sabemos por qué sucede, ¿cómo investigar? ¿Dónde viene? Claro, porque esto nos da un criterio, un sentido crítico. Es como, a ver, si yo sé cómo he llegado aquí o por qué estoy poniendo la rodilla aquí o allá, si alguien me viene y me dice, no, Ana, la rodilla va así, yo le puedo decir, no, es que yo la estoy poniendo asá porque tal. Es decir, porque si la pongo así, mis fuerzas, mi palanca. Entonces podemos tener y a lo mejor lo que tú vienes a decirme me viene bien, ¿eh? Y lo termino. Pero si yo la pongo así, ¿por qué me han dicho que se tiene que poner así? No tengo criterio. Y eso es que es súper importante. O sea, en todas las formaciones de yoga está el ejemplo de el pie de atrás en el guerrero 1. Y siempre, o sea, ¿cómo es, Ana? Pues prueba. A ver, ¿qué pasa si abres? ¿Qué pasa si cierras totalmente? ¿Qué pasa en la cadera? Y esto es lo que nos queremos saltar, nos da pereza entrar ahí porque requiere de nuestra presencia, es lo de siempre. Sí, porque es amplio, porque es escurridizo, porque no siempre es igual, porque no cabe en un Excel, porque hay que darle la vuelta, porque es cambiante, ¿no? Un día es que el pie va así, pero mañana va un poco más así, porque es que hoy tengo el psoas distinto que ayer. Y si quiero mantener el qué, que esto es lo que nos decimos, ¿qué quiero? Estabilidad, ¿qué quiero? Equilibrio, claro. Quiero abrir esta zona, cerrar esta otra, ¿qué quiero? ¿No? ¿Para qué hago las cosas? ¿No? Entonces, a partir del para qué, la estructura, que es lo que me repito, pero es que la estructura está a nuestro servicio, ¿no? Esto lo atamos con la pregunta del inicio, ¿no? La estructura, cualquier organización, cualquier grupo humano, ¿no? Tiene que estar a nuestro servicio, de la organización y del individuo. En cuanto nos vemos sirviendo a una estructura, haciendo cosas para que el sistema continúe rodando, ¿no? Ahí hemos dejado nuestra individualidad. Estamos sirviendo a la estructura, estamos entregando nuestra vitalidad, nuestra energía vital, ¿no?, a algo abstracto que hemos creado.
Y volvemos, que si lo haces conscientemente, como una experiencia de entrega y rendición, o sea, aleluya, adelante, O sea, pero que Sí, sea con como una conciencia. ventaja, a lo mejor te resulta Claro, ventajoso, claro, ¿no? porque Alimentar sí, sí. esa estructura, pero tienes que saber el precio que estás pagando. Exacto. Porque cuando digas ya me sale muy caro, Ya tengo que tiras cambiar de para... Claro, claro, sí. Sí, sí. Y a esto quería, así como para no hacer el directo muy, muy largo y que luego dé como mucha pereza ponerse a verlo, quería ligarlo, que este es otro tema que me gustaría hablar contigo, pero en otro, sobre los ajustes. Ajustes en yoga, que tiene mucha relación con todo lo que hemos hablado, pero me lo llevo a mi terreno y entonces en esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo va la rodilla? Entonces, claro, tiene sentido que alguien de fuera venga y te diga, tienes que poner la rodilla así. Y dentro de mi terreno, las personas con hiperlaxitud, ¿tiene sentido que alguien vaya y les ajuste para que vayan más profundo en su rango de movimiento? Si lo que deberían estar haciendo es trabajar la contención, tener una relación con el límite diferente. Entonces es como, yo sé que es un tema que es muy controvertido, el tema de los ajustes, pero a las personas hiperlaxas el otro día lo compartía también, como de empezar a tener como el peso suficiente de si vas a una clase de yoga y viene el profe y te hace esto o aquello, poder decir, esto no me está sentando muy bien, o mira, entiendo que veas que yo tengo más rango de movimiento y quieras que vaya hacia allí, pero yo no es mi prioridad, no es mi para qué estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, ahí es otro tema. Sí, podemos hablar más a fondo de ella, Ana. Sí, para mí cuando alguien ajusta a otra persona, ajusta corporalmente o ajusta mental o emocionalmente a alguien, es porque considera que la persona no es capaz de autoajustarse o autorregularse, ¿no? Entonces, para mí esto ya es grave. Entonces, hay ocasiones, como decíamos siempre, la contextualización, ¿no? Hay ocasiones en que un ajuste es necesario, o sea, cuando realmente esa persona está en un riesgo, su integridad está en riesgo, entonces intervienes, ¿no? Son casos puntuales, son casos límites, ¿no? Como el niño que está a punto de meter el tenedor en el enchufe, no vamos a esperar a que entienda y a que se autorregule, Sí, te sí, voy a sí, quitar total. rápidamente, ¿no? Pero si no, si son condiciones normales, sin riesgo y más en una situación de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, lo que tenemos que favorecer es que tengamos todos, no que tengamos, sino que descubramos que tenemos los recursos suficientes y la capacidad suficiente para decidir nosotros hasta dónde llegamos, qué consecuencias asumimos y hasta dónde no llegamos y qué consecuencias asumimos, ¿no? Y eso es parece muy tonto, pero cuando tienes esa experiencia en el cuerpo, luego, o sea, cuando hay un cambio de decir, vale, que puedo bajar los brazos, o que me puedo colocar de otra manera, luego tú te das el espacio para hacer esto en gestión emocional. No me gusta usar la palabra gestión para eso, porque parece que estás archivando cosas, pero en tu vida, ¿no? Cuando tienes un conflicto, cuando vas a votar a unas elecciones, ¿no? Es como asumir la propia responsabilidad de, que puedo hacerlo de una manera diferente. Y el cuerpo nos ayuda a eso, a cambiar mecanismos. Y pienso que cuando a ti te han tratado así, es muy fácil tratar a los demás de esta manera, ¿no? Entonces creo que esto también nos tiene que motivar para ir haciendo las cosas de esta manera, ¿no? Como realmente pues tener muy claro, ¿no? Que las personas que tienes delante son personas absolutamente capaces de aprender, de desarrollar sus estrategias, que todos somos capaces de ello, que todos nos equivocamos, que vamos, que volvemos, ¿no? Pero que en esa capacidad de explorar y de descubrir nuestra potencia de autorregulación pues está el núcleo, ¿no? De nuestra capacidad de mantener la vitalidad y el bienestar. Sí, por aquí dicen,
Qué interesante, justamente estoy transitando la reflexión o el cuestionamiento sobre el espacio psicoterapéutico y el vínculo con el terapeuta. La convencionalidad de los enfoques clínicos hacen daño, me imagino que es daño, ¿no? Claro, depende de cómo podrían hacer daño. Sí, no, estaba mirando si había algún otro comentario. No sé si me dejo. Sí, claro, sí, en cuanto a temas emocionales, mentales, etcétera, es muy claro, ¿no? Que una persona que en una cultura es considerada una persona disfuncional, en otra cultura puede ser una persona considerada completamente funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado el contexto, ¿no? Claro. Entonces, realmente tiene poco, nos ayuda poco, ¿no? En términos de vitalidad y de bienestar, el hecho de que nos quieran encasillar o convencer, ¿no? De que las cosas son de una manera y no de otra. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? O sea, muy bien, hemos Ana. lanzado aquí, ojalá se genere algún tipo de debate. A Tere y a mí nos encanta hablar de esto, podríamos estar hablando horas. Sí. Y en cuanto a esto, bueno, yo aprovecho para invitar a la gente a los cursos de Ana, 17 de junio y 8 de julio, hiperflexibilidad, ¿no? Realmente, bueno, Ana, vas a girar en torno a esto, ¿no? En que cada persona pueda descubrir, ¿no? Cuál es su rango óptimo, dónde me hago daño, dónde no, cómo decidir, ¿no? Así que esto no habrá recetas, pero sí que aprenderéis a cocinar con Ana, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre hiperlaxitud y sobre todo desde un enfoque, bueno, de la neurociencia, del sistema nervioso, de la gestión también del dolor, ¿no? De cómo entendemos el dolor, que tiene mucho que ver, ¿no? La creencia sobre el dolor tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando. Entonces, sí, vamos a aprender sobre todo, está dedicado a personas que tienen hiperlaxitud, pero si quieres aprender sobre rangos de movimiento o conoces a alguien que tiene hiperlaxitud y lo entrenas o lo acompañas en algún tipo de movimiento, también se puede sumar cualquier persona que quiera aprender un poco más sobre eso. Qué bien. Gracias, Ana. A ti. Pues nada, ojalá nos veamos. Yo voy a estar seguro en el curso de hiperlaxitud. Y nada, ojalá nos veamos allá con mucha gente que nos habrá estado escuchando. Sí. Pues gracias, Ana. Adeu. Adeu. Que vaya bien. Adeu. Adeu.